La venganza fría, el hombre que esperó 20 años para ajustar cuentas, dicen que la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Y esta es la historia de un hombre que dedicó 20 años de su vida a esperar, planear y ejecutar con calma la justicia que la ley nunca le dio. Su nombre era Tomás, y lo que hizo lo convirtió en una leyenda. Tomás tenía apenas 22 años cuando todo se derrumbó. Era joven, lleno de sueños y esperanzas. Junto a su mejor amigo, Julián, habían construido con esfuerzo un pequeño taller de reparación de autos. Dos jóvenes que compartían los mismos ideales, las mismas madrugadas llenas de grasa en las manos y la ilusión de un futuro prometedor. Pero el corazón humano puede torcerse cuando la ambición supera la lealtad. Julián comenzó a ver más allá del taller, a imaginar una vida de lujos que, según él, jamás conseguirían con honestidad. Y entonces ocurrió la traición. Una noche, Julián falsificó documentos, vendió el taller y escapó con todo el dinero. Tomás no solo perdió su trabajo y sus sueños. Esa misma semana, un incendio sospechoso consumió la casa de su familia. Sus padres y su hermana pequeña murieron entre las llamas. La policía cerró el caso como un accidente, pero en el corazón de Tomás siempre supo que no fue casualidad. Desde ese día, todo cambió. Perdió el rumbo, perdió la esperanza, perdió todo, excepto la memoria, y con ella nació algo más fuerte que el odio, una paciencia helada. Mientras Julián ascendía en la sociedad, abriéndose paso como empresario exitoso y luego como un hombre poderoso, rodeado de lujos y políticos, Tomás desapareció. Para todos estaba muerto, olvidado, pero en la sombra comenzó a prepararse. Durante los primeros años vagó de ciudad en ciudad, trabajando en lo que fuera construcción, vigilancia, mecánica, hasta en barcos de carga. En cada lugar escuchaba, observaba y aprendía. No era un fugitivo, era un fantasma construyendo las bases de su regreso. Tomás llevaba siempre consigo un cuaderno. Allí anotaba nombres, fechas, rumores, investigaba a Julián sin que éste lo supiera. Descubrió sus negocios turbios disfrazados de filantropía, las fortunas ocultas en paraísos fiscales, las amistades compradas a políticos y jueces. Y mientras el mundo veía a Julián como un hombre intocable, Tomás lo veía como lo que realmente era, un traidor. Se convirtió en un hombre silencioso, disciplinado, casi invisible. Para algunos era un trabajador más, para otros un desconocido sin historia. Nadie imaginaba que ese hombre gris cargaba en el alma una herida que seguía sangrando. 20 años después, Julián ya era un hombre mayo, su cabello tenía canas, pero su soberbia seguía intacta. Creía haber enterrado todos los fantasmas de su juventud. Creía que el tiempo le había dado la razón, hasta que una mañana, en su lujosa oficina, recibió una carta sin remitente. Decía simplemente: ¿recuerdas el taller? Nos volveremos a ver. Julián siguió pensando que era una broma pesada, pero los días siguientes comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Sus cuentas bancarias mostraban movimientos inexplicables. Su esposa recibía llamadas en las que nadie hablaba, solo respiraban al otro lado. Su hijo Mayo, juraba haber visto a alguien siguiéndolo en la calle. Era como si un fantasma lo rondara. Yves le de Julián, lo sabían, Tomás estaba vivo. El miedo comenzó a crecer. En él dormía mal. Despertaba en medio de la noche sudando frío. Llamaba a sus socios y empleados para exigir lealtad, pero uno a uno empezaban a abandonarlo. Sus inversiones se desplomaban misteriosamente. Contratos millonarios caían al vacío y su reputación era atacada en periódicos con pruebas que solo alguien cercano podía tener. Tomás estaba jugando con él, no con violencia, sino con precisión quirúrgica. No buscaba matarlo rápido, quería que sintiera lo mismo que él había sentido: a la traición, la pérdida, el vacío. Convenció en secreto a uno de sus socios de traicionarlo. Filtró documentos de corrupción a la prensa. Se infiltró en su propia empresa con ayuda de un trabajador humilde que nunca levantaba sospechas. Poco a poco el imperio de Julián se derrumbaba, y él no entendía cómo. Una noche, exhausto y paranoico, Julián recibió un mensaje de texto con una sola dirección. El viejo taller, el mismo que había vendido hacía 20 años para destruir a Tomás, sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
y aunque todo en su interior le decía que no fuera, sabía que tenía que enfrentarlo, el taller estaba en ruinas, cubierto de polvo y telarañas, y allí, en medio de la oscuridad, estaba Tomás más viejo, con arrugas en el rostro, pero con la misma mirada firme de hace 2 décadas. No hubo gritos, no hubo insultos, solo silencio, hasta que Tomás habló con voz calma. 20 años, Julián, 20 años esperando este momento. No vine a matarte, vine a devolverte todo lo que me hiciste, pero multiplicado, ¿ne? Y entonces le mostró todo, le reveló que sus cuentas estaban congeladas, que sus socios lo habían abandonado, que la prensa tenía pruebas de su corrupción, que la policía estaba a punto de emitir una orden de captura. Todo había sido obra de Tomás, paciencia, cálculo, frialdad. Julián cayó de rodillas, temblando, suplicando explicaciones. Pero Tomás solo lo miró con desprecio. Yo perdí a mi familia, mi hogar y mi futuro por tu ambición. Tú perderás todo eso también, y lo harás sabiendo que fue mi mano la que lo derrumbó esa misma noche. La policía llegó al taller. Julián fue arrestado, acusado de fraude, lavado de dinero y conspiración. Su nombre, antes sinónimo de poder, quedó manchado para siempre. Tomás salió caminando despacio, con la serenidad de quien al fin cierra un ciclo. No necesitó disparar un arma, no necesitó ensuciarse las manos con sangre. La venganza había sido más fría que el invierno y más devastadora que cualquier bala. Los vecinos del lugar cuentan todavía la historia del hombre que esperó 20 años para ajustar cuentas. Nadie sabe qué fue de él después de esa noche. Algunos dicen que desapareció de nuevo, otros que finalmente encontró paz, pero todos coinciden en algo. El odio puede consumir, pero la paciencia puede destruir imperios.